y que era hijo de refugiados españoles. Y entonces llegamos, pues unos chamacos, ¿no? Pues 15, 16 años, y el ejército no nos dejaba pasar al Nuevo León en Tlatelolco. Y entonces, como se decía que venía la ayuda de Francia, yo de pronto digo, miren, ahí viene el Francesc. Y entonces los militares dicen, el francés. Y como era como güero, dijeron, pues es y nos dejaron pasar. Y entonces ahí estuvimos dándole a una cosa que era pues una cosa de concreto que no pudimos durante 10 horas de trabajo romper, hasta que efectivamente llegó un francés con una sierra y pudimos entrar y se sacaron ahí objetos, el canario, y no encontramos gente. No encontraron gente. Ahí no encontramos gente. Y luego nos fuimos en la réplica, que fue el día después, el 20, en la tarde-noche. Nos agarró en el centro médico. Estábamos ayudando en el centro médico y de pronto yo estaba fumando en el parque y de pronto vi toda la gente venir corriendo hacia mí y dije, pues, ¿qué está pasando? Y la gente se empezó a hincar, a rezar, como sale ahí. Ahí lo retrató muy bien Hernández, ¿no? Sí. Porque la reacción fue rezar, ¿no? Yo no, porque no tengo convicción, sí, ¿no? Pero la esas gente, y otras. Esas y otras, ¿no? Exacto, yo estoy por la legalización. Sí. Y entonces resulta que ahí nos agarró en la réplica, que fue pues bastante fuerte 6, sí, 8 por ahí. Y luego nos fuimos estuvimos en el multifamiliar Juárez, donde sí se rescató gente. Vi cómo salió una señora, porque mi labor eran dos labores, digamos. La cargada de piedras, que se hacía, digamos, en cubetas, incluso en bolsas del mandado, en lo que fuera, ¿no? Y ya, digamos, como se dice ahí en la novela gráfica, en el último, que fue aquí atrás del Palacio Nacional, que estaba el famoso caso de Monchito, que se supone que era un niño que estaba enterrado, ¿no? en una vecindad. Ahí era el último derrumbe que podíamos rescatar, porque el de la Madrid ya había dicho que ese era el último día, que ese día a las 12 de la noche se clausuraban los trabajos de rescate, sí, que habían pasado ya 2 semanas y media, ¿no? Y nosotros insistíamos que todavía había gente viva. Y entonces fuimos ahí todos, ¿no? Los franceses, los del rescate alpino, estaban los mineros de Zacatecas, estaba la Pulga. La Pulga era el que inventó esta cosa de los topos. Sí. Y entonces me volteé a ver y me dice, tú que estás flaco y chaparro, tú cabes por la grieta. Y entonces me metieron por la grieta, agarrado de los pies. Y es una sensación realmente extraña, porque hasta ese momento yo no me di cuenta que daba un poco lo mismo. O sea, yo me imaginaba, si yo agarro a Monchito de la mano, ¿qué tal que me jala él a mí y no yo a él, ¿no? Claro. Y yo soy el que ahora se queda allá adentro. Claro. Y luego la sensación de asfixia, ¿no? Y el olor, ¿no? El olor de la ciudad era un olor, yo decía que ha muerto, pero siempre he sido un pesimista. Mi amigo francés, que era un optimista, decía que era gas, ¿no? Que era el olor de que se habían roto muchas tuberías de gas, puede ser las dos, no sé. El gobierno decía que el agua estaba contaminada con sangre, y entonces le decía a las chavas del albergue, porque eso sí, el machismo no se quitó con el terremoto, los hombres nos íbamos a los rescates, las mujeres se quedaban en el albergue cuidando a los niños y a los que se habían quedado sin casas. Y entonces les decíamos a las chavas, hiérvanse un poco de moronga, ¿no? para referirnos al agua, que hirvieran el agua porque tenía moronga, ¿no? Pero bueno, y entonces esos fueron los lugares donde estuvimos. En el último derrumbe todo fue como muy confuso, porque entraron los trascabos a las 12 de la noche. Bueno, pero espérame, estás allá adentro con Monchito, ya te saltaste. ¿Qué pasó? No, pues me empecé ¿Lo a pedir. encontraste? No se veía ni se oía nada. Y yo a los 3 segundos, soy un hombre muy valiente, a los 3 segundos dije, sáquenme de aquí, ¿no? Y me sacaron. Okay. Y la Pulga no me tuvo ningún tipo de respeto. Y yo a él no le tengo, porque luego lo metieron a la cárcel, pero bueno, esa es otra historia.
Y entonces, bueno, ahí, digamos, nos sacaron y llegaron los trascabos y luego la televisión empezó a decir que lamentablemente ya funcionaba, porque se había caído la antena de Televisa en los primeros días. Lamentablemente funcionaba y empezaron a decir que todo el rollo de Monchito había sido que un señor quería rescatar una caja fuerte. Entonces yo decía, a ver, en una vecindad en la calle de Venustiano Carranza, alguien con una caja fuerte que contenga algo que movilice a prácticamente, no sé, 250 rescatistas de toda la ciudad. Claro. ¿Cómo la va a sacar? O sea, era una versión, digamos, que fue una versión para ya no sentirnos tan jodidos de no haber sacado a Monchito, ¿no? Sí, exactamente. Oye, ¿y Monsi? ¿Te lo encontraste en algún momento? ¿Lo viste? ¿Pudiste hablar con él? Cuéntame. Sí, pues Monsiváis sale en la novela gráfica como personaje. Yo lo había visto, a Carlos lo conocía de la televisión, de Sábados con Saldaña. ¿Todavía no lo conocías No, como cuates? no, todavía no éramos amigos. De hecho, yo no sabía que vivía en la Portales. O sea, yo lo veía en la televisión. Eran vecinos, pero no sabías que… Exacto, vivía pues prácticamente en la siguiente calle. Y entonces se había caído un edificio en la calle de Víctor Hugo y casi esquina con Municipio Libre, yo creo, no, del otro lado, no me acuerdo, la que llega al mercado de Portales. Y Carlos vivía muy cerca de ahí. Y entonces me lo encontré. Yo lo había visto en la tele, lo acababa de ver, de hecho, Sí. en Sopa de Letras con Saldaña. Y además ya sabes que ibas con Saldaña desde el desayuno y te quedabas hasta nostalgia, que era con los viejitos en la noche. Y entonces era como el Raúl Velasco de la izquierda. Y entonces yo lo había visto ahí y ahí me lo encontré, estaba en pijama, pero traía un saco encima. Y el intercambio, digamos, fue, o sea, mi carnal y yo estábamos tratando de sacar las piedras. Se había caído un edificio que tenía una farmacia abajo, la farmacia estaba todavía con la cortina, pero se habían caído los 2 pisos de arriba y se oían los gritos. Y entonces empezamos a sacarlo como pudimos y yo me corté. Y entonces una voz me dijo, oye, necesitan guantes. Y entonces volteé y era Carlos Monsiváis y dije, pues sí, ya me corté, ¿no? Y entonces luego los guantes abundaban, igual que los tapabocas. Los tapabocas, ¿no? Sí. Si se hiciera una historia de la sociedad civil distinta a la que hace Monsiváis, sería del tapabocas al pasamontañas, ¿no? Y entonces… Y de regreso, porque de luego regreso. con el virus, ¿te acuerdas? Otra vez el tapabocas. Otra vez el tapabocas y ya… Pero fíjate, por ejemplo, eso es una cosa que platicaba yo con Hernández cuando lo estábamos haciendo, que era la paranoia viral, la paranoia de enfermarte, no existía en esa época. O sea, notamos 2 cosas. Una fue, cuando empezamos a ver las fotos, llegó a mi casa y me puso así sobre la mesa del comedor. Se ensuciaron las fotos porque la mesa del comedor de mi casa está polvosa. Puso las fotos y dijo, ¿qué notas de raro en esta ciudad de 1985? Y pues le di vuelta y le dije, no, pues me doy, no sé qué. Y me dijo, todo el mundo es flaco, no hay gorditos, ¿no? Y es cierto. ¿En serio? O sea, tú estás innovando, digamos. Y pero te digo que tenía 15 en aquel momento. Ah, bueno, está bien, te lo perdono. Y entonces no había gordos, y luego platicábamos de eso, de que no teníamos paranoia viral. Ajá. Y entonces llegabas a los derrumbes y pues unos señores de bata te Ya. inyectaban, ¿no? ¿Quién sabe con qué jeringa? ¿Quién sabe qué era? Yo creo que era contra el tétanos, pero nunca pregunté y nos inyectaron varias veces, ¿no? Y entonces pues no pasó nada, ¿no? ¿Se ve que no? Sí, bueno, a lo mejor traigo algo todavía, no sé, pero sí era como extraño, fue como, y además llegabas a los derrumbes y no había discusión, digamos, de tú haces esto, cada quien se iba acomodando por sí mismo y no había como un líder o sea, no teníamos ¿cómo se dice? Peña Nietos ni nada de Claro, eso, ¿no? pero eso fue lo padre, digamos, de la sociedad civil en ese momento, que no había ese líder, pero que al mismo tiempo había un orden, estaban organizados. Y la Muy gente sí organizados. decía, unos de este lado, unos van para acá, unos van acá. Sí, uno se acomodaba donde veía que se necesitaba, ¿no? Y luego, pues sí, pues éramos unos chamacos, entonces, o sea, lo que sí nos gustaba era controlar el tráfico sobre eje central,
para meter a la gente de ida y de regreso. Y luego, la verdad sí se sentía placer pisarle al acelerador en Reforma en sentido contrario, ¿no? Diciendo somos brigadistas, ¿no? Claro. Y entonces, digo, tuvo su parte lúdica también, Claro, sí, los sí, chistes. Sí. Yo sí repetía, porque bueno, nos estábamos esforzando por sacar gente, o sea, no era cualquier cosa. Yo no dormí en 3 días, ni comí, tomaba moronga. Claro. Y entonces, pues también teníamos derecho a descansar y a contar chistes. Entonces decíamos aquel chiste famoso de ¿por qué están enojada? Porque acaba de pasar un año antes, casi en la misma fecha, un año antes, la explosión de San Juanico, la explosión de la gasera, que había volado el pueblo de San Juan Izhuatepec en el Estado de México. Y entonces luego vino el terremoto un año después, entonces el chiste era, ¿por qué están enojados las de Tepito con las de San Juanico? Porque no las invitaron al reventón. ¿Por qué están enojadas las de San Juanico con las de Tepito? Porque a ellas sí les echan los perros los franceses, porque los franceses traían unos perros para olfatear cadáveres. Entonces todo era como muy hermoso, de muy buen gusto. Y pero esos eran los chistes que, bueno, yo hasta la fecha, la última vez que hablé con Amandititita por teléfono, Ajá. que es ¿Tiene ahí, teléfono? Ya tiene edad. teléfono, Ya sí, tiene edad antes para no tenía. Sí, ya tiene celular. Ah, mira. Y entonces, sí, antes no tenía y se quedaba dormida debajo de las mesas. Pero Amandititita, ustedes saben, la de la cumbia, la narcocumbia, es hija de Rodrigo González, que murió en el terremoto. Y el chiste sobre Rodrigo, que no le gusta nada a Amandititita, es decir, ¿de qué murió Rodrigo? De una sobredosis de cemento, ¿no? Y entonces, bueno, esos eran los chistes, pero había también espacio, digo, para lo lúdico, Y bueno, desde que Monsiváis sacó en la revista Proceso ese artículo que se llamaba La sociedad civil se organiza, la toma de los poderes, yo lo leí y porque sí volví a mi casa como después de una semana. Mi madre seguía como en la histeria de que no nos veía ni a mi hermana ni a mí, ni a mi carnal, porque todos estábamos ayudando. Mi hermana ayudaba seleccionando medicinas, ¿no? Si estaban caducas o no, claro, sí. y que eran, lo que necesitábamos eran ansiolíticos, pero no había. Pero entonces regresé a mi casa, vi el proceso, leí eso y dije, claro, eso es lo que está pasando. Acabábamos de tomar el poder y no nos dimos cuenta, Claro. ¿no? Y entonces ya había como una conciencia, se platicaba, a partir del artículo de Carlos, se platicaba en los intermedios de la descansada de mover piedras, platicábamos de qué podíamos hacer después, ¿no? Entonces, ¿dirías que es, en términos literarios, una invención de Monsiváis? Sí, claro, yo creo que si Monsiváis no lo hubiera dicho, no nos hubiéramos dado cuenta nunca. Padrísimo. Entonces, claro, ahí es donde cuando, por ejemplo, todos, la izquierda, la derecha y el PRI utilizan la palabra intelectual como despectiva. Ay, estos intelectuales, ¿no? No sé exactamente qué quieren decir con eso. Bueno, ahí hay un intelectual. O sea, el intelectual se nombra, digamos, desde Émile Zola, cuando Émile Zola, contra toda la opinión de Francia, dice Dreyfus, exacto, Dreyfus es inocente, lo están enjuiciando por judío. Es el único que se atreve a decirlo, es el yo acuso, ¿no? Que es una plana del periódico, y es el único que lo dice. Ahí es donde hay intelectuales, no estos que andan vendiendo programas de historia a las televisoras, no. O sea, ahí hay un intelectual. Carlos nos dice lo que estamos haciendo porque no nos estamos dando cuenta, ¿no? Claro.